Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Hoy un día importante, puesto que tenemos ingreso de nuevo ateneísta, en este caso de don Juan Antonio Rodríguez Astorga, abogado y poeta. Por lo tanto, como digo, una tarde gozosa, puesto que todo nuevo ingreso siempre es crecimiento para las instituciones. En esta ocasión lo va a presentar don Ramón Luque Sánchez, que es vocal de la Junta Directiva y al que le doy la palabra. Muchas gracias. Espero contra las gafas porque os imagináis. Buenas tardes. Quiero empezar mi intervención comentando la enorme satisfacción que me embarga por tener el honor de presentar en este Ateneo a mi buen amigo y admirado poeta Juan Antonio Rodríguez Astorga. Comienzo afirmando que la vida constantemente nos da la oportunidad de conocer a buenas personas y al mismo tiempo comprometidas en trabajar por un mundo mejor. Estas son las dos características que definen a Juan Antonio, que hoy inicia su andadura en esta noble institución que es el Ateneo de Cádiz. Lo conocí gracias a la tertulia Una puerta abierta a la imaginación, que coordinan mis buenos amigos Lola Fontecha y Paco Velázquez. Tengo que decir que Juan Antonio llama la atención nada más conocerlo y entrecruzar con él unas palabras. Es por su bonhomía natural y por su franqueza en el trato, lo que provoca que haga amigos con facilidad. A mí, desde luego, me ganó al ofrecerme su mano generosa y cordial nada más conocerlo. Juan Antonio está casado con Oliva, su musa, como él mismo la define, con la que lleva una relación que comenzó cuando los dos eran muy jovencitos. Esto es amor, y quien lo probó lo sabe, como afirmó en su magnífico soneto Lope de Vega. Ambos han formado una entrañable familia y tienen dos hijos varones, Alberto y Álvaro, muy unidos a su padre y un orgullo para sus progenitores, porque han heredado su simpatía y ganas de trabajar por labrarse un porvenir, como se decía no hace mucho años. Al mismo tiempo, los dos son dos grandes personas. Se puede decir que aquí se cumple el refrán que dice de tal palo, tal astilla. Confiesa Juan Antonio que los tres, su esposa e hijos y algunos más, como son sus padres y suegros, para él otros padres, están constantemente presentes en sus poemas. Lo he podido comprobar leyendo sus libros. Digamos que son su fuente de inspiración y un estímulo para seguir adelante. Pero Juan Antonio no está aquí hoy por el amor a su familia, aunque este sea el pilar sobre el que se asiente una vida plena y se vertebra su obra literaria. Juan Antonio está hoy aquí esencialmente por su labor literaria e ingresa en el Ateneo por ser un buen poeta. Pero de eso hablaré en unos minutos. Antes quiero dar a conocer algunos datos de su vida. Para los que no lo conozcan, debo aclarar que Juan Antonio sirvió en la Armada durante 32 años, donde se licenció con el grado de brigada. Dentro de poco le llegará el nombramiento de alférez de navío. Durante este largo tiempo fue miembro del Consejo Asesor de Personal, una experiencia rica en vivencia y anécdotas que le permitió conocer a grandes personalidades españolas. Seguro que un relato literario de todas las anécdotas vividas en esta época resulta muy interesante. Por problemas de salud tiene que dejar la Armada. Entonces, cuando estudia y hace la licenciatura en Derecho, en principio lo ve solo como un estímulo personal, un estímulo intelectual para huir del aburrimiento y de la vagancia. No pensaba para nada ser abogado, pero le gusta lo que estudia y termina haciendo un máster para el ejercicio de la abogacía. Como vemos, una cosa lleva a la otra y nos encontramos a Juan Antonio con su toga y delante de un juez. Una manera de luchar por sus ideales y por la justicia en este mundo. Para ello abre un despacho con su buen amigo Diego Moisés Infante Ojeda, con el que tiene una relación casi de hermano más que de compañeros de trabajo.
pero mencionaba antes que Juan Antonio ha destacado por su aportación en el campo de la cultura, esencialmente en el de la poesía, habiendo publicado hasta la fecha 2 poemarios titulados respectivamente Del amor y otras desdichas y más recientemente Abordaje a la larga, ambos publicados por Silva Editorial. Somos muchos los que estamos a la espera de ver con qué nos sorprende próximamente, porque sabemos que sigue escribiendo de manera infatigable y con las ideas muy claras. Algo importantísimo si queremos llegar con las naves de la literatura a buen puerto. Lirismo y un compromiso ético son los rasgos que detecto en su obra poética, como el poema que tanto me sorprendió hace unos días cuando proclamaba que su bandera estaba en la defensa de nuestra bandera, algo de nuestro planeta, algo muy novedoso y muy valiente. Tengo que aclarar que no es para nada Juan Antonio un poeta previsible y convencional. Siempre me sorprende. Una de sus características como escritor es que constantemente trata de innovar, investigando, tanto en el lenguaje como con las distintas formas estróficas que utiliza, algunas en desuso como la villanette y el madrigal, que él ha sabido actualizar. Aunque también se desenvuelve más que bien con el soneto, la décima, el quinteto y el ceje. Esto por no hablar de los videopoemas que elabora con mimo y en los que aúna texto, imágenes y música. Una maravilla que me produce una sana envidia, tengo que reconocerlo. Una manera de estar al día y de llegar a un público mucho más amplio y también más joven. La clave de todo este muestrario, algo inusual en la poesía actual, es el estudio constante, el trabajo consciente y la práctica, aparte de la predisposición y el talento natural. Como leí hace tiempo, cuando llegue la inspiración, que nos encuentre con un bolígrafo en la mano y un cuaderno delante. Desde luego, a él nunca lo sorprende con las manos vacías. Con esta suma de ingredientes amasa su poesía nuestro poeta. El resultado, forzosamente, tiene que ser bueno. Confiesa que escribe porque no ha tenido otra lección, que desde pequeño ve un papel en blanco y se pone a emborronarlo con palabras. Se muestra deudor de Federico García Lorca, pero también ha bebido en la agua de los clásicos, en concreto de nuestro siglo de oro, al que constantemente debemos acudir los aficionados a la escritura. Entre sus versos y renglones está la base de lo que es nuestra literatura. También ha leído y estudiado Antonio Machado, Bécquer, Gide Viedma, Miguel Hernández y otros muchos. Mención aparte merecen los gaditanos Alberti y Quiñones, dos de los grandes pilares de la poesía del siglo XX. Me confiesa que su obra favorita es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Casi sin darse cuenta, Juan Antonio me ha enviado un retrato de su personalidad y de sus inquietudes. Y descubro que en su alma late un niño inquieto y bondadoso, imaginativo y leal, como el protagonista de su libro de cabecera. Y todo esto sin olvidar el ejercicio del derecho, que le ha dado, según me cuenta, vocabulario, conocimiento del alma humana y trato cercano con el prójimo. Además, ha posibilitado el que pueda enfrentarse a sus fantasmas más oscuros. Considera que su trabajo tiene mucho que ver con la psicología. Todo en su vida está relacionado. La familia, el ejercicio de la profesión y el trato con los amigos y compañeros. Me cuenta también que la poesía le ha servido de medicamento y que le ha ayudado a curar algunos de sus males y que en las épocas en que no escribe por exceso de trabajo o por un bajo estado de ánimo, ve el futuro más oscuro y con los colores desvaídos y sin luz. Para su ingreso, ha preparado un discurso que considero va a resultar muy interesante a todos los presentes. Se trata de comentar y aclarar las relaciones entre la poesía y la política, y entre los políticos y los poetas. Un tema novedoso y valiente que seguro dará juego y mucho de qué hablar. En cualquier caso, es una cuestión de gran actualidad. Lo vemos en el tsunami que se ha originado a raíz de la muerte de Almudena Grandes
y la negativa del alcalde de Madrid a darle el título de hija predilecta de la capital de España, donde nació y donde sitúa gran parte de su obra. Y cuando se ve obligado a aceptarlo, lo hace por estrategia política, pero mostrando al mismo tiempo su desdén por una de las grandes novelistas españolas de los últimos 40 años. Su correspondencia está en nuestro Cádiz, y la decisión de su alcalde de retirar la placa que recordaba a José María Pemán, ilustre ateneísta, confundiendo nuevamente, como dirían castizos, churras y merinas. Así nos va. Desalentador, de verdad. Pero de todo esto nos hablará con más propiedad y conocimiento Juan Antonio Rodríguez Astorga, a quien felicito por la elección de su tema y por su ingreso en el Ateneo de Cádiz, hecho que le ilusiona muchísimo. Estoy convencido de que va a hacer un gran papel en esta casa. Enhorabuena, José Antonio. Bueno, pues tiene la palabra Juan Antonio para ofrecernos su conferencia que de manera atractiva se titula "Y tú me lo preguntas, política eres tú, de poetas y política". Tienes la palabra. Muchas gracias. Yo no sé si has estado hablando de mí, yo no, me parece que es otro el que está hablando, me ha puesto... Pues nada, buenas tardes, queridos todos. Antes de empezar mi discurso, como corresponde al bien nacido, quiero darle las gracias a don José Almenara Barrio, presidente del Ateneo de Cádiz, por su asistencia a este acto. Gracias a ti. Su sola presencia lustra y da dimensión de importancia a lo que este humilde poeta se presta a transmitirle. Claro. A mi padrino ateneísta, Ramón Luque, que me ha puesto... no lloro porque me he puesto rímel, sino... a quien nunca agradeceré lo suficiente de haberme puesto en el camino de ingreso a esta prestigiosa institución. A mis compañeros tertulianos de la propia tertulia literaria del Ateneo de Cádiz, aquí muchos presentes, del Ateneo de Cádiz, con doña Rafaela Becerra y el propio Ramón Luque al frente, y de la tertulia Puertas Abiertas a la Imaginación, que también existe mucho personal aquí presente, muchos amigos que me acompañan en este momento. Y sin ellos seguiría siendo un poeta huérfano de imágenes ajenas y de oídos prestos. A Manuel Rivera, mi editor, poeta y crítico en misericordia de mi obra, por sus correcciones siempre acertadas. Sin ellas, nunca hubiera podido avanzar mi poesía, salvaje antes de encontrarse en nuestros caminos y en fase de doma y mejora desde entonces. A Oliva, mi musa desde hace 44 años, por su paciencia, por sus a veces ácidos apuntes a los versos que escribo, haciéndome bajar a ras de suelo cuando las palabras que empleo, de la paleta cromática que ofrece el castellano, elevan el poema recién parido a cielos ininteligibles. A Alberto y Álvaro, mi exclusivo primer público, sus aplausos sordos expresados con la mirada o con un muy bien papi, me animan a seguir en el sendero de la lírica, y no porque les toque, por aquello del amor paternal, sino porque quiero pensar, les gusta e interesa lo que escribo. A Diego Moisés, mi chiquitín del alma, mi hermano en el oficio, y al igual que mis hijos, sufridor de las primeras declamaciones de todos mis poemas. Y por último, y no menos importante, el orden de los factores no altera el agradecimiento. Quiero dar las gracias a todos los presentes, familias, amigos, conocidos y amantes de la poesía que hoy, con su presencia, alimentan el orgullo de este nuevo ateneísta. Y paso a mi discurso. Y tú me lo preguntas, como decía aquí el presidente, pues política eres tú. Va de poetas y política, como no puede ser de otra forma. El poeta, como cualquier otro ejemplar del género humano, es un animal político. Ya lo dijo Aristóteles en el Tratado Política, en el que se establecen las bases de la filosofía política del pensamiento occidental. La obra de cada autor no deja de ser la plasmación artística de una sucesión de imágenes mentales impregnadas, inevitablemente, de sus particulares valores e ideales. Cuando la personal visión del mundo de un poeta coincide con la que proclama un determinado ideal político, y voluntariamente o no, se rinde a los cantos de sirenas que le llegan en forma de estructura de Estado, regímenes y demás manifestaciones del poder, el poeta deja de serlo para convertirse simplemente en un vocero. Así, en su contrario, el que no entró por el aro del poder establecido, escribió su último poema con su sangre sobre el blanco de un paredón, dio con sus huesos en mazmorras, cárceles, campos de concentración, gulag, o se fundió con la tierra en fosas comunes y cunetas. Y es que esta piel de toro, como decía José Soto Chica en su obra sobre la España visigoda, es un país extraño ideológicamente, donde siempre tienes que estar cargado de ideología, y eso a mí me aburre soberanamente.
De ambas opciones hay numerosos ejemplos a lo largo y ancho de la historia universal. Con la exposición que pretendo ofrecerles, quisiera establecer a modo de tesis una idea que corroe por dentro mi alma de poeta. Desde mi oficio de jurista he aprendido a discernir entre lo que es conforme al derecho establecido y lo que es simplemente justo. Ambas cosas acostumbran a coincidir, pero a veces al aplicar el derecho se comete una injusticia absurda. Es el caso de la Ley de Memoria Histórica. Su aplicación es, como no puede ser de otra forma, conforme a derecho, pero ello no significa que a veces sea absolutamente injusta. Sirva de argumento paradigmático el caso de Pemán y la caprichosa decisión del Ayuntamiento de Cádiz de retirar el nombre del Teatro José María Pemán, por ejemplo, para denominarlo Teatro del Parque, su busto y luego una placa homenaje al literato colocada en la fachada de su casa natal, y la última ocurrencia, la de despojarle del título de hijo predilecto de Cádiz en un intento por borrar de la memoria del gaditano aquel que fue un abanderado en el enaltecimiento de su ciudad. Vasto terreno el que vallar entre las escasas palabras que componen este discurso, pero valgan unas pocas pinceladas para esbozar el cuadro que pretendo exponerles. En la intención de dejarse de ser un barba tenus sapientes, sabio solo por la barba, lo que es lo mismo, solo en apariencia, me dispuse a indagar sobre estos particulares. Viajando en la virtual máquina del tiempo que supone la historia escrita, aparecí, como quien no quiere la cosa, en la Roma de Quintus Horatius Flaccus, Horacio por simplificar, allá por el siglo I a.C., hijo de un liberto, lo que no impidió que, a pesar de su origen humilde, pudiera estudiar filosofía en la mismísima Atenas. Fue reclutado por Cayo y Brutus, tu quoque Brute Filimí, para luchar en su bando por la República en contra de Marco Aurelio y Octavio en la batalla de Filipus. Pese a ser derrotados por Octavio, futuro emperador Augusto, primer emperador que hubo del Imperio Romano, Horacio fue amnistiado, comenzando a trabajar como escribano, oficio mediante el que conoció al gran poeta Virgilio, quien le presentó a Mecenas, con el que entablaría una gran amistad que los llevó a estar juntos hasta después de la muerte. De hecho, fueron enterrados juntos. El dinero que necesitaba Horacio para vivir, única y exclusivamente de la poesía, se lo proporcionaba Mecenas. Escarmentado de sus escarceos con la política, llegó a rechazar incluso un puesto como secretario personal del emperador. Una de sus frases más conocidas, que todos hemos oído en alguna ocasión, es la que da nombre a la oda primera, Carpe Diem, que dice así esa oda. No, ¿me puedo quitar esto? Porque es que me estoy asfixiando, vamos. Quítatelo. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leucónoe, nos tiene asignado los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto mañana. Ovidio, contemporáneo de Horacio, al contrario que éste, provenía de una clase adinerada de équites, caballeros romanos. Aquí en Cádiz hubo muchos caballeros romanos, era la segunda ciudad del Imperio Romano después de Padua, en la que había más caballeros romanos. Con diferente patronaje, el de Mesala Corvino. Fue desterrado por razones no aclaradas, aunque parece ser que algo tuvo que ver con su licenciosa vida y sobre todo con el carácter de su obra muy crítica con el poder. Este exilio afectó enormemente al estado de ánimo del poeta, que se vio reflejado en su obra, la poesía elegíaca que venía a expresar su desolación y su deseo de volver a Roma. El emperador murió antes de perdonarle y Ovidio falleció en el exilio 10 años después de su destierro. Heme aquí, aunque privado de mi patria, de vosotros y de mi casa, y aunque se me han arrebatado todo cuanto quitarme se pudo, sigo acompañado, sin embargo, de mi ingenio y de él disfruto. Ningún derecho pudo el César tener sobre él. Avanzando siglos, pasando las páginas conductoras a modo de alas de mi particular nave del tiempo, nos encontramos a finales del siglo XI, principios del XII, con el trovador francés Giraud de Borneo, a quien, por el hecho de haber servido a otros señores, Sancho el Fuerte de Navarra lo hizo desvalijar a su regreso a Castilla, y su señor feudal, el vizconde de Limoges, Guido IV, tomó y saqueó el castillo de su natal Esidail en 1211. En el siglo XIV aparece Dante Alighieri, poeta y escritor muy ligado a la política de su tiempo, participando en innumerables luchas, firme defensor de la unidad de Italia, con el fin de hacerle recobrar el poder que tuvo el Imperio Romano. El tomar parte del partido güelfo en conflicto con los gibelinos, posteriormente escindido en güelfos blancos, de los que Dante era firme defensor, y güelfos negros, le valió el destierro.
Fue además condenado por el alcalde de su ciudad natal, perteneciente a la facción de los güelfos negros, al pago de una gran suma de dinero. Al no poder el poeta pagar su multa, fue condenado a exilio perpetuo. Seguimos viendo cómo se va condenando el poeta en los diferentes estadios de la historia. El podestá declaró que si alguna vez Dante fuera atrapado por soldados florentinos, sería inmediatamente ejecutado. Gracioso hombre. Voy a leer un poema de Dante, se llama Ede perfectamente, que dice así: bien sabe a cuál saluda y reverencia el que vea entre damas a la mía. Todas ellas, hacerle compañía, tienen de Dios como gentil clemencia. De su verdad es tanta la excelencia que envidias no despierta ni falsía, bien antes granaduras y ufanía, dones de amor, afinca su presencia. De su redor dimana mansedumbre y así vestidas de su misma lumbre, cada una, sintiéndolo, se honora. Fue siempre todo en ella tan luciente que nadie, suspirando dulcemente, podrá olvidar su gracia arrobadora. En un nuevo salto hacia adelante de mi particular nave del tiempo llegamos al siglo XV, para encontrarnos con la figura del palentino Gómez Manrique, tío del también poeta Jorge Manrique. Su actuación política se caracterizó por el enfrentamiento con el condestable Álvaro de Luna y sus posteriores bandazos en apoyo de los diversos señores que ostentaron el poder político de la época, tomando ora la espada, ora la pluma. Como ejemplo sirva que luchó contra Juan II, pues no era simpatizante precisamente de Enrique IV el Impotente, y se alineó con Isabel, futura reina católica, contra Juana la Beltraneja, tal y como su sobrino Jorge, quien, en el transcurso de la refriega de 1479 en Escalona, contra el protoportugués Marqués de Villena, perdió la vida. Ya en el siglo de oro español nos encontramos con la figura de Garcilaso de la Vega, poeta y militar nacido en Toledo a finales del siglo XV, de crianza noble. Se implicó en la política castellana desde muy joven. Participó de varias batallas, tanto militares como políticas, bajo el mando del emperador Carlos I, a quien acompañó a Bolonia para su coronación. Un año más tarde, por razones que no han sido desveladas, de la Vega fue desterrado 2 veces, siendo Nápoles su última residencia conocida. A partir de su estancia en Nápoles, su poesía, hasta entonces reducida a la lírica cancioneril, se ve influenciada por rasgos típicamente petrarquistas. Garcilaso hizo suyo el mundo de la Arcadia de Jacopo Sannazaro, en el que sonidos, colores, etc., invitan a la reflexión acompañando a los sentimientos. También recibió la influencia de Ludovico Ariosto, de quien tomó el tema de la locura de amor. En Italia, Garcilaso fortaleció su clasicismo y aprendió con los humanistas castellanos en la corte, y redescubrió a Virgilio y sus bucólicas, a Ovidio y sus metamorfosis, y a Horacio y sus odas, sin olvidar a otros. Decía Garcilaso: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribí, de vos deseo. Vos sola lo escribiste, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos leo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Que no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero. La guerra italiana de 1536-1538, tercera guerra de Francisco I de Francia contra Carlos V, y la expedición contra Francia de 1536 a través de Provenza fue la última experiencia militar de Garcilaso. El poeta fue nombrado maestre de campo de un tercio de infantería, embarcándose en Málaga a cargo de los 3.000 infantes que lo componían. Durante el temerario asalto a una fortaleza a finales de septiembre de 1536, acudiendo al combate sin armas defensivas, a excepción de una rodela, en Lemuy, cerca de Frejus, fue el primer hombre en trepar por la escala y, alcanzado por una piedra arrojada, que era un bruto de aquel entonces, por los defensores, cayó al foso gravemente herido. El emperador, preso de la ira por su futura y segura muerte, mandó ahorcar a la guarnición una vez tomada la fortificación. Trasladado a Niza, murió en esta ciudad a los pocos días, el 14 de octubre. Es el siglo de oro el escenario del debate por excelencia, en que encarna, de manera paradigmática, la constante querella entre los pueblos de España y sus formas diversas de gozar, el enfrentamiento entre dos grandes literatos, Góngora y Quevedo, Quevedo y Góngora. Góngora, que era representante del artificioso y clasicista culteranismo, y Quevedo, más llevado por el ingenio del concepto y la agudeza, representante del conceptismo. Esta querella, verdad o mito, se inventan muchas cosas también,
puede interpretarse como una verdadera y cruel lucha ideológica por el poder político y poético de la época, en un momento clave del declive del Imperio Español que ya no volvería a levantar cabeza. Las dos Españas clásicamente enfrentadas encuentran hoy, en efecto, un modo de hacerse representar en estas dos posiciones atravesadas por una misma lengua, pero por formas de gozar que no pueden reconocerse entre ellas, que parecen destinadas a la recíproca y fatídica exclusión. Don Francisco de Quevedo, hidalgo castellano de la ciudad de Madrid, formado en los jesuitas y estudiante de teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Don Luis de Góngora, provinciano andaluz de la ciudad de Córdoba, descendiente de judíos conversos. Tomó órdenes menores en 1575 y fue canónigo beneficiado de la catedral cordobesa, donde fue amonestado ante el obispo Pacheco por acudir pocas veces al coro y por charlar en él, así como por acudir a diversiones profanas y componer versos satíricos. Imaginaron en aquella época un cura componiendo versos satíricos, trasladarlo al día de hoy. Formado en la Universidad de Salamanca, accede por su propio pie a la corte de Valladolid. Dos procedencias, dos crisoles por el que observar la misma imagen con diferentes puntos de vista. Y aquí dos ejemplos de su enfrentamiento literario. Empieza el joven Quevedo, sin pelos en la lengua ni modales en la pluma, contra el ilustre maestro, imitando su estilo en una sublime metáfora anal, para terminar evocando su supuesta homosexualidad deducida de la obra Soledades, en la que Góngora hace referencia a la que en la época era una palabra código para homosexualidad, Ganímedes, copero de los dioses en la mitología griega y, según el artículo dedicado a él, símbolo del amor homosexual, o icono de la belleza masculina homosexual, según una erudita moderna. El protagonista es más hermoso que Ganímedes, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. Dice así Quevedo contra don Luis de Góngora: este cíclope no siciliano del microcosmos sí, orbe postrero, esta antípoda faz, cuyo hemisfero zona divide en término italiano, este círculo vivo en todo plano, este que, siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. El minúsculo sí, mas ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto. Este, en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Imaginaos cómo se daban de caña en aquel entonces. Responde ahora el maestro Góngora, burlándose de la cojera y de la ceguera del joven candidato a poeta, pero también de sus pobres facultades de traductor. En griego, estas pobres facultades se le atribuye a Anacreonte, con una referencia al pasar al ojo ciego. Decía así: Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza, espuela y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestáselo un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier rehuesco luego. Este es un poquito más suavito. Quevedo describía en un genial soneto el paso del tiempo, tal y como lo hacía Virgilio en la Geórgica con la frase sed fulli interrea, fulli y repartir. Y un poquito de agua, sí, claro, porque tengo ya la boca seca. Fugue irreparabile tempus, pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo, haciendo referencia a su pobre patria. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salidme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su loja al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos, que no fuera recuerdo de la muerte. Góngora, en otro genial soneto, hacía lo propio con su patria chica y con su patria grande, Córdoba y España. Oh excelso muro, oh torres coronada de honor, de majestad, de gallardía,
Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece genil y dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. A fuer de no cansar a tan excelsa audiencia, programo la nave para dar un salto en el espacio-tiempo al siglo XIX y principios del XX, periodo que por sí solo tiene infinidad de ejemplos de la dicotomía planteada a lo largo de este relato. Época de grandes progresos, de grandes guerras y de pérdidas humanas contadas por millones. La poesía, los poetas, no eran ajenos a las controversias políticas generadas en este convulso espacio de tiempo. Más bien todo lo contrario, participaban efusivamente en favor de una u otra ideología o posicionamiento político, llegando incluso a ser estrechos colaboradores del poder establecido, tal y como lo hizo el poeta, dramaturgo y periodista Dietrich Eckart. Sus ideas influenciaron a Alfred Rosenberg, filósofo, teórico y práctico, que adoptó ideas claves de escritores y pensadores anteriores a él, como Chamberlain, Schopenhauer o Nietzsche, para fusionarlas en un nuevo concepto pangermanista y antisemita que lo convirtió en el verdadero arquitecto ideológico del nazismo, con las desgraciadas consecuencias por todos conocidas. Pero volvamos al siglo XIX. Por el Cádiz constitucional pluraron numerosos poetas que enaltecieron el ambiente preconstitucional y loaron la Carta Magna hasta llegar a sufrir las iras del absolutista rey felón Fernando VII, en forma de destierro o muerte. El clima preconstitucional palpitó en un poema de José María Blanco White, Oda a la instalación de la Junta Central de España, escrito en Sevilla en 1809, donde leemos que los vientos entrando por la faz de la Europa conmovida susurran libertad. El poema más hermoso, sin embargo, fue el de un liberal sanmantino, Francisco Sánchez Barbero, que murió en 1819 en el presidio de Melilla, donde lo recluyó Fernando VII. En 1814 leyó en Madrid el patriotismo a la nueva Constitución, justo el año en que esta misma se derogaba por parte de Fernando VII. El patriotismo, entre el ronco tronar de los cañones, su augusta voz imperturbable alzando, hablará así la majestad hispana. La española nación es soberana. Asimismo, el extremeño Bartolomé José Gallardo, exiliado por Fernando VII hasta la restauración liberal de 1820, fiel a sus orígenes, fue un liberal republicano y anticlerical hasta el fin de sus días, bibliófilo apasionado y un bibliómano, que no sé si sabéis lo que significa, porque se le acusaba frecuentemente de robar libros, bibliómano. Literariamente le atrajo el romanticismo y cultivó un estilo algo amanerado a causa de su amor por los arcaísmos y las antigüedades castizas del lenguaje. Se destacó como periodista satírico ya durante el periodo de las Cortes de Cádiz y compuso numerosos folletos, se han contado por lo menos unos 90, para atacar a los políticos tradicionalistas o amantes de las componendas. Son significativos los casos de poetas ilustrados que, como Quintana y Sánchez Barbero, por ejemplo, a pesar de ser admiradores de la cultura francesa y posiblemente partidarios del sistema republicano en los años anteriores a 1808, tras la invasión batallaron por la independencia de España, manifestaron nítidamente su amor a la patria, su oposición a las huestes francesas y su esfuerzo por devolver al trono a Fernando VII, quien, a su vuelta, los encarceló. Parecida suerte corrieron por uno u otro motivo González de Carvajal, Manuel María de Arjona, Alberto Lista, Cristóbal de Beña, Nicasio Gallego. Vais entendiendo por qué se le llamaba el rey felón, ¿no? Pues eso. En el bando absolutista también había poetas como Juan Bautista de Arriaza. Avanzando en nuestro recorrido por tan apasionante periodo, que vio el nacimiento de ni más ni menos 6 constituciones españolas que estuvieron en vigor en todo el territorio nacional durante el siglo XIX, la Constitución de Cádiz, el Estatuto Real de 1834 y las constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876. Y eso sin contar el Estatuto de Bayona de 1809, que es una constitución otorgada por Napoleón, que tan solo estuvo en vigor en algún espacio de nuestra patria. Ahí, en ese sitio, nace el romanticismo, movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales, que en las artes rompe con los esquemas establecidos en el neoclasicismo, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. Los precursores del romanticismo, que se extendió por Europa y América, son Rousseau y el dramaturgo alemán Goethe. El romanticismo en España fue tardío y breve, y más intenso, pues la segunda mitad del siglo XIX lo acapara el realismo, de características antagónicas a la literatura romántica.
Su primer exponente es José de Espronceda y Delgado, considerado el poeta más representativo del primer romanticismo en España. En su poema A la patria decía en el espía: un tiempo España fue, 100 héroes fueron, un tiempo de ventura, en tiempos de ventura, y las naciones tímidas la vieron vistosa en hermosura, cual cedro que en el Líbano se ostenta, su frente se elevaba, como el trueno a la Virgen amedrenta, su voz la arrebataba. Mas ahora, como piedra en el desierto, yace desamparada, y el justo desgraciado vaga incierto allá en tierra apartada. Cubren su antigua pompa y poderío sobre pobre hierba y arena, y el enemigo que tembló a su brío burla y goza en su pena. Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadle al vago viento, acompañad con arpa lastimeras mi lúgubre lamento. Desterrados, oh Dios, de nuestros lares, lloremos duelo tanto. ¿Quién calmará, oh España, tus pesares? ¿Quién secará tu llanto? A este movimiento pertenecieron, entre otros, poetas de la talla de Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla, Rosalía de Castro, Carolina Coronado, Mariano José de Lara. A Bécquer, precisamente inspirador de mis poemas de juventud, como decía Ramón en su presentación, le dediqué este glosollaje de homenaje en el 150 aniversario de su muerte. Mientras exista aquel ángulo oscuro, allá donde se pierden los abrazos, y a esos, los sepulcros, se le pregunte si vieron a mujer morir amando, o despierto en el horizonte azul de leves átomos que ella ha deshecho henchido de luz, anegado de ella, por entre aquellas lumbres encendido, yo pudiera fundirme en un beso. Yo no sé que le diera por un beso. Mientras asoma a mis ojos la lágrima y de sus labios no fluya el perdón, y nos preguntemos por qué callamos aquel día tú y yo, y sigamos preguntando ¿a dónde se va el amor? ¿Dónde van las oscuras golondrinas? ¿Dónde las tupidas madreselvas? O la gloria y el amor tras que corremos, que son sombras de un perseguido sueño. Mientras tanto, será la poesía de la que luciré vestida mi pena, despierta o moribunda, en un abrazo, disfraz de poema. Pongo mi nave de la historia en rumbo directo a finales del siglo XIX, en el que, afectado por la crisis moral, política y social desencadenada en España por las derrotas sufridas en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898, un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles constituyen, siguiendo el concepto de generación literaria definido por el crítico alemán Julius Petersen, la que se ha venido a denominar generación del 98. A esta generación le interesa más los aspectos temáticos que los formales, y aunque marcado por el subjetivismo, su estilo quiere ser llano y realista, en el sentido de querer mostrar la realidad de España, sus gentes y sus paisajes. Así identifican Castilla con el alma española que quieren regenerar para sacarla de su secular atraso. Inspirados en la corriente crítica del canovismo, con una vena juvenil hipercrítica e izquierdista que decidieron llamar regeneracionismo, opositores de la restauración, sus tres primeros componentes se denominaban Grupo de los Tres. No se me sacaron mucho de la cabeza para llamarlo. Baroja, Zorín y Maeztu. Entre sus poetas integrantes más significativos encontramos a Unamuno, Enrique de Mesa Rosales, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado y Valle Inclán. Corazón, vete a la sierra, derrotado del amor. Viste sayar de pastor y oye el cantar de la tierra. Corazón, vete a la sierra y acompaña tu sentir con el tranquilo latir del corazón de la tierra, decía Rosales, y desde la otra cara de la moneda, Antonio Cánovas le escribía a Laura el siguiente soneto. No pretendo que paguen el desvelo que tu infausta belleza en mí provoca, ni con besos dulcísimos de tu boca, ni tus miradas con su luz de cielo, ni causarte en ausencias desconsuelo, ni que sueñes conmigo en ansia loca, ni que te muestres a los ojos roca como eres, Laura, para mí de hielo. Pero a la luz del moribundo día, cuando la brisa leve de la tarde risa feliz tu negra cabellera, ¿por qué no has de ofrecer, ingrata mía, al loco amor que en mis sentidos arde, un recuerdo benévolo siquiera? La nave de la historia no me permite continuar este viaje sin un repostaje poético en la figura de don Antonio Machado, el más joven representante de la generación de 98. Su obra inicial de corte modernista, como la de su hermano Manuel, evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos, de compromiso humano y de contemplación de la existencia. En palabras de Gerardo Diego, hablaba en verso y vivía en prosa. Su ideario fue siempre comprometido con los de la Institución Libre de la Enseñanza, institución inspirada en la filosofía de Carl Christian Friedrich Krauss, de la que fue alumno distinguido.
aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. Decía el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la Segunda República. En octubre de 1931 la República le concedió a Machado por fin una cátedra de francés en Madrid. Una vez iniciada la Guerra Civil, la Alianza de Intelectuales decidió, entre otras muchas medidas de emergencia, evacuar a zonas más seguras una serie de escritores y artistas, Machado entre ellos, por su edad avanzada y por su significación. Primero Valencia y luego Barcelona fueron sus destinos en la huida hacia el exilio francés, en donde, en la ciudad de Collioure, el 22 de julio de 1939, murió en la agonía de la Segunda República Española. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Esto lo decía en Galerías. Y después dice la monotonía del agua clara al caer. Un día es como otro día. Hoy es lo mismo que ayer. Eso lo decía en Soledades. Y este más conocido que dice así: y hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Mientras que Antonio se mantuvo firme durante toda su vida a su ideario, valores y convicciones, no le ocurrió lo propio a su hermano mayor Manuel, quien en fervor republicano compuso los siguientes versos como borrador de un himno para la Segunda República Española. Provisionalmente se había adoptado el de Diego, que decían así estos versos de Manuel. Es el sol de una mañana de gloria y vida, paz y amor, libertad florece y grana en el milagro de su ardor. Libertad, España brilla en tu fulgor como una rosa de verdad. El mayor de los Machados llegó incluso a aparecer en la lista de intelectuales españoles que en febrero de 1933 fundaron la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. El estallido de la Guerra Civil separó físicamente a los dos hermanos. A Manuel lo sorprendió en Burgos. El Festival de las Envidias en España, que acusara tantos muertos más que las acciones bélicas, dio con Manuel Machado en la cárcel, detenido por la policía el 29 de septiembre, permaneciendo encarcelado hasta el 1 de octubre. El 5 de enero de 1938, inesperadamente, se nombra a Manuel académico de la lengua española. La noticia se la dan dos escritores que llegan de Salamanca, una frase de él, Pemán y Dors, a condición de que tomase posesión de inmediato. Manuel aceptó, pronunciando en el Palacio de San Telmo de San Sebastián su discurso de ingreso en torno a su propia obra el 19 de febrero de ese mismo año. Manuel continuó escribiendo poesía y participando, completando su giro a la derecha, en proyectos como los versos del combatiente o la corona de sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera, culminando su compromiso político-literario con el poema Al sable del codillo, al tomar Madrid las tropas rebeldes en 1939. Fallecido en Madrid el 19 de enero de 1947, fue enterrado en el cementerio de la Almudena, tras un funeral presidido por el ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín, y José María Pemán, en aquellos días director de la Real Academia. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oí decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Reemprendemos el viaje hacia la generación del 27. Los poetas de esta generación fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, el futurismo y el surrealismo, aunque no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Es característica de esta generación el uso constante y audaz de la metáfora y de creación de nuevas palabras con la intención de transmitir emociones intensas en sus poemas. Fueron sus fundadores Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego, quienes designaron el nombre en conmemoración del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, fallecido en 1627. Entre sus autores principales, además de los citados, destacaron Federico García Lorca, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Vicente Alessandre, Damas Alonso. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cicrí de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés, los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron, porque se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados.
es un fragmento de la fábula Rueda de tres amigos del poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Esto escribía Federico en una premonición impresionante de su propia muerte y de la imposibilidad de encontrar su cadáver. Muchos fueron los poetas represaliados por el fascismo, víctimas del golpe militar de 1936. El fascismo tenía muy claro que para dominar a un pueblo había que descabezar a sus élites pensantes, escritores, intelectuales, librepensadores, etc. Los iconos intelectuales de la República estaban en el centro de la diana. Por esta razón asesinaron a Federico, a Miguel Hernández, a Alvariño, a miles de maestros de escuela, a profesores de todos los niveles y a las tertulias literarias de toda España. 500.000 de españoles fueron condenados al destierro, al exilio. Entre las miles de personas que cruzaron la frontera con Francia iban poetas, escritores, periodistas, artistas o científicos de la talla de Antonio Machado, Rosa Chacel, Rafael Alberti, Elena Fortún, Manuel Chávez Nogales o Margarita Sirgu. Rafael Alberti decía, desde su exilio parisino, sobre su poema de la paloma: no comprendía yo cómo en aquel sumergido estado de angustia en que me hallaba me había podido salir una canción como aquella. La leí, la releí, no hallándole ni el más remoto rastro del estado que me invadía. Era un misterio su aparición, abriéndose vuelo entre los cielos y campos de muerte que arrastraba conmigo. Aquella paloma había llegado hasta mis manos, traspasándola con aire de escritura a una hoja blanca de papel que tenía sobre la mesa. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana. Se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada. Se equivocaba. Se equivocaba. Que tu farda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era la mañana. Se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada. Se equivocaba. Se equivocaba. Que tu farda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Se equivocaba. Blas Otero, sanitario de los batallones vascos, depurado por el bando franquista e enviado al frente de Levante, poeta representante de la intertextualidad, autoexiliado en París, donde en contacto con el exilio español se afilió al Partido Comunista en 1952, escribió el siguiente poema acusatorio contra la barbarie fascista: me llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo, nos turnaremos en torno de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, ¡zas!, por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos, y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice, Abel, 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 o yo, tú, él. A Miguel Hernández Gilabert tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36. No obstante, mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Actualmente, y tras las interesantes aportaciones de Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, ensayista, guionista y novelista, se le asocia a la Escuela de Vallecas. Decía el gran Pablo Neruda: recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur, como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera, y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo. Darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que los revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. A modo de desagravio en mi fijación por juzgar al poeta como poeta, y ante la incomprensible decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar los versos del poeta alicantino Miguel Hernández, escogido para esculpirlo en 3 placas del Memorial de la Guerra Civil en el cementerio de la Almudena, correspondiente a su poema El herido, de su libro El hombre acecha, y que decían así:
para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amenazcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Pues decía que a modo de desarrollo escribir el siguiente poema elegíaco. Tristes de amor ausentes, tristes, asesinan las palabras, vengan las tristes guerras. Tu sangre se desborda de nuevo, aún sin vencer un siglo. Estás sentado sobre los muertos en un silencioso grito que calza zapatos vacíos y viejos. Tu voz sube laderas y montes pidiendo, húmeda tu garganta, que baja la tierra y truene contra ignominias de ahora, contra intransigencias de siempre. Dejaste por cada calle pedazos tuyos de vida, en la piedra lapidada del mármol níveo de Carrara. Heriste sentires futuros, ahora repican campanas por aquellos tus versos y preces, que llegado el momento, aflorarán al vuelo sus raíces. Pintada está tu casa, sigue luciendo el color de las grandes, pero el llanto no regresará a tu mesa desierta. Florecerán tus versos noveles, elevarán las sábanas sobre tu almohada, y una voz nocturna y perfumada será la garra suave que revivirá a los hombres de tu simiente. En la cruz de la moneda llamada España se encontraban otros escritores y poetas, la mayoría perteneciente a la llamada generación del 36, y aglutinado en torno a la Falange y a los periódicos de prensa conservadora, tales como Dionisio Riduejo, a quien se le atribuyen 2 versos de la letra del Carasol, volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. En estos Jiménez Caballero, precursor y teórico del fascismo español, Eugenio Montes, Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales Camacho, Agustín de Fossá, Eduardo Marquina, José María Pemán, entre otros. José María Pemán nos deleita con estos versos, por ejemplo. Porque es igual que tú, claro y sereno. Estoy enamorado del otoño. Adoro los cipreses porque son como tu cuerpo, conjunción suprema de arquitectura y música. Y adoro ese verde con sol de los pinares, tan parecido al verde de tus ojos. Adoro esa tristeza sin palabras que guardamos los dos como un tesoro, y esa risa sin risa que como una limosna, por caridad, le damos a los otros. Y por fin llegamos al final del viaje de mi forzada nave de la historia, a la estación prevista en donde capciosamente pretendía apearme desde el inicio de este relato. Me he dejado, soy consciente de ello, por la imposibilidad impuesta del espacio-tiempo, infinidad de poetas y de voceros perdidos en los senderos de la historia, pero amenidad manda, y antes de sufrir aburrimiento en cara ajena, voy concluyendo. Pasada la guerra, pasados los años, vencidas varias generaciones, a cada una les ha tocado en suerte alguna que otra desgracia. A nosotros, por poner un ejemplo, nos tocó el premio gordo del COVID-19, entre otras vicisitudes. 2 poetas, personajes representativos de las 2 Españas guerras civilistas, se reunían el 28 de febrero de 1981, 5 días después del fallido golpe de Estado del 23F, en la plaza de San Antonio de Cádiz. En este emblemático lugar se dio fin ciertamente a las 2 Españas en un abrazo histórico entre Alberti y Pemán. Lo contaba así Antonio Burgos, contó su ángel. Ninguna historia tan cierta como la que ocurrió allí, en la plaza de San Antonio, la tarde que Rafael Alberti pronunció el pregón del carnaval gaditano, no disfrazado, sino vestido del uniforme del cuerpo al que pertenece, pues iba el poeta ataviado de marinero en tierra. La familia, que sabía de las debilidades liberales de Pemán, le había recriminado: papá, no se te vaya a ocurrir por nada del mundo salir a saludar a Alberti, que te conocemos. Estaba ya Pemán ya enfermo y torpón, y cuando oyó el estruendo carnavalero del pregón de Alberti, ni corto ni perezoso, salió a la puerta de la casa, no para ver el cadáver del enemigo, sino para abrazar al amigo. Se abrazaron los dos, y Pemán dijo a Rafael: como poeta, Rafael, no hay color. La frase quiere decir mucho, porque no hay color político como poeta. Y eso es de lo que va mi discurso. Y no había colores, ni morados, ni gualdos, en aquel abrazo con un fondo de papelillos y serpentinas. Los pitos de caña tuvieron que sonar a la concordia de la marcha granadera, porque aquella tarde, me ha contado la luz del faro de la caleta,
terminaron en Cádiz, las dos Españas. Qué bonito, qué alegría y qué alborozo, si esto fuera verdad. A las dos Españas que enterraron estos dos poetas gaditanos, nuestros políticos actuales se empeñan en desenterrarla un día sí y otro también. Se dice que cuando la cosa se ponía fea, el dictador programaba un partido de fútbol televisado. Así desviaba la atención del ciudadano. Hoy en día, cuando el viento sopla en contra de los intereses partidistas, pues se quita una placa, se cambia el nombre de una calle o a un estadio para crear la polémica y desviar la atención del ciudadano de lo verdaderamente importante. ¿Tiene sentido quitar una placa de homenaje a un literato, no a un político, sino a un literato que paseó con orgullo a su novia del mar por las mareas de la literatura? ¿O que se niegue, por ejemplo, el título de hija predilecta de Madrid, como decía Ramón antes, su ciudad natal, a Almudena Grande? El grupo mixto de ese ayuntamiento hubo de votar sí a los presupuestos municipales para 2022 con el fin de acordar con el gobierno municipal que la escritora madrileña Almudena Grande fuera declarada hija predilecta, confundiendo una vez más churras con merinas. Yo le he escrito un soneto a Almudena y que se lo he mandado al marido, que es presidente de la Academia de la Lengua, y que dice así: soneto a Almudena Grande. De pronto se me heló un nombre en los labios. Un día lo encontré, rendido el tango, entre castillos de cartón y fango, un sábado de géneros y agravios. Empoderada y sabia entre los sabios, porque anduviste siempre al contrarrango de novela feroz, rabia y fandango, vital, ópera prima, cual Octavio. Mujer, sin estaciones de salidas, quien escribió la pena de Malena y se quedó sin aires en la huida. Y se cuajó la sangre de la vena, que trazaba renglones cortavidas para librar las manos de Almudena. Al poeta, juzguémoslo como poeta. Al político, como político. Y si estas dos facetas confluyen en la misma persona, sigamos juzgando al poeta como poeta y al político como político. Don José María Pemán y Permantí, antiguo presidente de este Ateneo, no merece, bajo mi punto de vista, el trato que se le ha dado por parte del ayuntamiento de su ciudad natal. Valga mi discurso a modo de desagravio de un gaditano que no se siente identificado con lo ejecutado por su consistorio. Y para terminar voy a leer un poema en honor al abrazo que se dieron Alberti y Pemán en la Plaza San Antonio, aquellos carnavales del 83. Tantos agravios como estercoleros, tanto como las cunetas y checas, en aquel tiempo infinitesimal, cuando era ir de paseo, sinónimo de muerte. Amanecer de sangres, anochecer de miedos. Tu capa era tu capa, y mi espejo era tan solo mi espejo, y tu mano me agarraba del pelo, mis uñas arañaba los ojos pendencieros. Algunos se acostaron siendo pueblo y nunca despertaron. Dalias y amapolas seguían siendo. En la furia de la mirada joven de estos seres que viven otros tiempos en los que anidan los odios antiguos, venas resecadas, venganza y lodo, porque agravio los hubo, también hubo estercoleros, pero ese abrazo infinito fundióse en un solo cuerpo y no se puede matar aquello que ya está muerto. Gracias. Bien, muchas gracias Juan Antonio por este discurso, por esta conferencia de ingreso brillante, Muchas gracias. emotiva y falta sobre todo de prejuicios y de sectarismo. Es decir, nos ha hecho un recorrido por toda la historia de la poesía desde la antigüedad hasta el momento actual y nos ha mostrado que sí, que la política y la poesía están cerca, que los poetas en muchas ocasiones son voceros de sus ideales y de aquellos en lo que creen. Y me quedo con esa frase con la que terminas tu discurso de hay que juzgar a los poetas como poetas y a los políticos como políticos. Estoy seguro que el Ateneo hoy hace un buen fichaje, permíteme el símil futbolístico, y que, bueno, pues que te sientas como ya te has sentido en otras ocasiones porque has participado en la tertulia literaria en tu casa. En definitiva, te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros. De pie.
Más claro que el agua, vamos. Bueno, pues tiene el diploma, el estatuto para que te lo vayas leyendo y el último número de la revista y muy bonito. Pues ¿De muchas acuerdo? gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y ahora, si quieren, pues, nos hacemos una foto todos los que podamos entrar aquí, amigos, familias, ateneístas.